Hola a todos, yo soy Carlos Rendón y hoy vamos con las 5 razones para comprar el Machine Plus de Native Instruments. Antes que nada, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que haya un video nuevo y bueno, de paso, darle like a este. Los links de todo lo que les voy a mencionar se los dejo ahí abajo en la descripción para que vayan y los chequen. El Machine Plus es el dispositivo más reciente de Native Instruments y es el que nos ha sorprendido a todos con su poder y las capacidades que tiene, las cosas que podemos hacer con este, que son súper impresionantes. Ya les he hecho un video en el que les hablo de 3 razones por las que me encanta el Machine Plus, que se los dejo por aquí arriba. Y ahora vamos con esas 5 razones para comprar el Machine Plus. La primera, por supuesto, es que este es standalone. Lo que quiere decir standalone es que este machine no necesita de un ordenador para funcionar. Ya es un pequeño ordenador ahí dentro en el que podemos utilizar nuestros sintetizadores, podemos utilizar nuestras cajas de ritmos, podemos utilizar samples que se van agregando ahí. Todo esto lo podemos combinar para poder crear un mundo de producciones dentro de ese mismo dispositivo. Es básicamente que la producción que haríamos en el ordenador la vamos a hacer en este dispositivo y lo podemos llevar a cualquier lado, podemos trabajar desde cualquier lado o utilizarlo como un instrumento de interpretación en vivo solamente desde este hardware. La segunda es algo que me impresionó bastante y es la facilidad de uso. Normalmente este tipo de dispositivos, como manejan tantos procesos complejos porque tienen que combinar muchos elementos, suelen tener una curva de aprendizaje bastante larga donde tenemos que aprender muchos comandos y muchas cosas para poder meternos en este mundo. Este es mi primer machine y me he quedado sorprendido con la facilidad que hay para integrarse al método de trabajo de este. Todo está como muy bien distribuido, se puede entender la diferencia entre escenas, patrones, eventos bastante rápido con un vistazo en las dos pantallas, porque al tener esas dos pantallas tan grandes donde podemos ver todo el feedback de lo que está sucediendo, podemos tener una guía muy clara de qué es lo que está pasando con cada uno de esos botones y cómo podemos utilizarlo. Además de que sus pads tienen doble funcionalidad que se activan con el botón de Shift. Esto hace que la navegación en este sea bastante sencilla y muy intuitiva por las guías que nos brinda la pantalla. Pero en general este es un dispositivo que podemos aprender a utilizar en una hora, hora y media que estemos ahí sentados mirando el dispositivo y trabajando con él y mirando su proceso creativo. Además que Native Instruments tiene en su página web una guía que nos ayuda a iniciar en el mundo de este machine. Básicamente es eso, es un dispositivo que podemos aprender a utilizar muy rápido y eso es clave porque cuando tenemos un instrumento queremos aprender a utilizarlo lo más rápido posible para empezar a sacar provecho y empezar a crear las ideas que tenemos en nuestra cabeza con la mayor velocidad posible. La tercera razón es que con este podemos controlar varios dispositivos a través de MIDI. Si nosotros tenemos hardware, como es mi caso, que tengo varios sintetizadores y quiero tener un cerebro central, a veces quiero que no sea el ordenador, sino simplemente manejarlo desde un dispositivo que me deje enviar acordes, que me dé extra sintetizadores, que además maneje ritmos. Este Machine Plus es muy bueno para controlar entonces esos dispositivos porque puedo enviar acordes, puedo enviar melodías, puedo enviar información MIDI de este a estos dispositivos a través de USB, a través de conexiones MIDI de 5 pines, y esto entonces me lleva a la cuarta razón, que es que yo puedo expandir esas conexiones. Si quiero añadir un expansor USB, puedo conectarlo a este dispositivo y conectar muchos más dispositivos para poder tener un control enorme con este, lo cual a mí me daría la posibilidad de tener el baseline, el microfreak, el minilog, tener el Cobalt 8, el analog, tener el mini brute conectado, todos estos dispositivos conectados a este cerebro central recibiendo esa información MIDI desde un mismo dispositivo, lo cual facilita mucho las cosas para ese envío de información a cada uno de estos y tener menos latencia en el momento de trabajar con hardware. Y además, si esto les parece poco, la posibilidad que tengo también de poder conectar en esos puertos USB una interfaz externa, ya que esta interfaz que tiene el machine, aunque me da la posibilidad de conectar ciertos instrumentos a ella, puede resultar limitada para alguien que trabaje con más sintetizadores. Entonces en ese caso yo puedo conectar una interfaz que sea mucho más potente, como mi AudioFuse en ese caso, al dispositivo y poder además integrar instrumentos a través de línea en esta interfaz o tener un monitoreo directo de esta o cualquier otra interfaz que esté interesado en conectar para poder conectar micrófonos con Phantom Power, por ejemplo. Y por último, algo que no se escapa a la vista de nadie es la calidad de construcción de este
este dispositivo. Es una construcción en acero súper sólida, se ve que está muy bien aislado para que el polvo no dañe este dispositivo, pero además cada botón se siente increíble, los knobs con sus capacitadores se sienten muy bien. El knob principal de control general es increíble para el manejo y la navegación del Machine. Y si nos vamos a los pads, son los mejores pads que yo he probado. He tenido muchos dispositivos MIDI, tengo el Ableton Push y sin embargo los pads de este lo superan significativamente en cuanto a la sensibilidad de estos pads, en cuanto al tamaño de los pads. Son pads que no son la misma cantidad del Ableton Push, pero son una cantidad suficiente para poder tener interpretación completa entre los acordes, entre las melodías, y además tienen el espacio indicado para que yo pueda hacer redobles con 2 dedos o que pueda golpear las notas sin cometer errores de irme a otro pad por simplemente el espacio pequeño que hay. Son súper cómodos para la interpretación, por lo menos para mí superan la sensación que hay en el Ableton Push, superan la sensación que hay en los de Akai, superan la sensación que hay en los de Arturia. Estos son los mejores pads que yo he probado en todo el tiempo que he estado haciendo música. Así que bueno, estas son las 5 razones para comprar el Machine Plus. Díganme ustedes ahí abajo en los comentarios cuál añadirían aquí. Yo estaré muy pendiente de leerlos. Si les gustó el video, compártanlo, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que haya un video nuevo. En Instagram, TikTok, Twitch me encuentran como Carlos Rendonmus. Ahí me pueden hacer preguntas, hacemos live donde podemos interactuar y ustedes pueden hacerme preguntas en ese mismo momento, así que bueno, estén pendientes por ahí. Si quieren escuchar mi música me encuentran como Charles Ren y Charles Ren Beats en todas las plataformas digitales. Spotify, Apple Music, Amazon Music, la que ustedes prefieran, ahí estoy. Y si quieren escuchar mi música en YouTube me encuentran como Charles Ren o Charles Ren Beats para que escuchen mi música en esta plataforma. Ya saben, yo soy Carlos Rendón, les mando un abrazo gigante y la mejor energía. Nos vemos en el próximo video. Chao.